habíamos empezado diciendo la semana pasada, lo habíamos resumido en 3 afirmaciones, 3 declaraciones. Una de ellas es que Dios está salvando. Si hay alguna actividad en la que Dios está involucrado ahora, y habíamos dicho, aparte de la providencia de Dios, que quiere decir que Dios está cuidando su creación, Dios está involucrado en su creación, hay otra actividad, o más bien la actividad que más caracteriza a Dios, tiene que ver con la salvación. Dios desde Génesis 3 ha estado salvando pecadores, eso habíamos dicho. Lo segundo que habíamos dicho es que no solamente Dios está salvando pecadores, sino que solo Dios puede salvar pecadores, solo Dios puede hacer esa tarea. Y lo tercero es que Dios usa a su iglesia para este propósito. Dios usa su iglesia para salvar. Ya habíamos visto el capítulo 1 y el capítulo 2. Básicamente Dios llama a Jonás y le dice que vaya y ándate a Nínive. Nínive era la capital del imperio asirio, estaba hacia el norte de Israel, una nación muy malvada, una nación pagana. La maldad había incrementado mucho más y Dios advierte a esta nación que Él quiere enviarle una advertencia. Pero Jonás, que es el profeta a quien Dios ha encomendado esta tarea, rehúsa ir y al contrario, él se va a Jope en Israel y de ahí toma una embarcación y se va hasta Tarsis, o en dirección a Tarsis, que es lo que hoy día conocemos como el sur de España. Mientras él va, habíamos leído que una tormenta se levantó y los marineros comenzaron a asustarse porque su vida peligraba. Y ellos comienzan a preguntar a cada persona su identidad y para tratar de descubrir por qué razón hay tanta tempestad, porque ellos entendían que parecía un juicio. Jonás entiende que es Dios quien está trayendo todo esto y tiran a Jonás al mar para que la embarcación no perezca. Y Dios había enviado a un gran pez para tragarse a Jonás. Y el pez lo tragó, lo conservó de alguna manera mientras estaba en su vientre y después lo botó. Cuando Jonás levanta esta oración en el capítulo 2. El capítulo 3 continúa esta parte donde el pez bota a Jonás y vamos a mirar qué es lo que pasó de aquí en adelante en este capítulo 3. La semana que viene vamos a continuar con el capítulo 4. Básicamente, si queremos estructurar este capítulo, pudiéramos dividirlo en 3 partes. De una manera general, este capítulo se puede separar o dividir en 3 partes. Y eso va a ser el sermón hoy día. La primera parte es la predicación de Jonás. La segunda, más bien, la predicación de Jonás a los ninivitas. Lo segundo es la respuesta de los ninivitas ante la predicación de Jonás. Y número 3, la respuesta de Dios ante la respuesta de los ninivitas. Estas 3 cosas se constituyen en el sermón que vamos a compartir hoy día. La predicación de Jonás está en el versículo 1 al 4. La respuesta de los ninivitas está en los versículos 5 al 9. Y la respuesta de Dios ante la respuesta de los ninivitas lo encontramos en el versículo 10. Vamos a empezar con lo primero, la predicación de Jonás. Versículo 1 al 4 dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y se fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Versículo 4 dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Luego de haber Dios salvado a Jonás a través de el pez que le envía, porque el pez es una expresión de la
misericordia de Dios para salvar a Jonás, para que él no se muriera en el mar. El pez lo bota y Dios lo envía nuevamente. O sea, Dios no se ha olvidado. Dice que vino por segunda vez la palabra de Jehová. Usted notará en el texto que dice, vino segunda vez la palabra de Jehová a Jonás. Quiere decir que Dios no cambió de opinión porque Jonás no quiso cumplir o no quisiera cumplir. Y esto en un sentido nos debe recordar que mientras muchas veces nosotros, la iglesia de Jesucristo, estamos indiferentes y perezosos, Dios sigue mirando el mundo que necesita redención. Mientras nosotros estamos centrados quizás en nuestro pequeño mundito, universo, Dios está mirando una gran necesidad en el mundo. Ahora, note conmigo lo que dice en el versículo 4. De aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. O sea, Dios esperó 40 días antes de enviar su juicio. O sea, la maldad había llegado y por la maldad lo envía a Jonás. Pudiéramos preguntar, ¿y por qué esperó tanto Dios? ¿Por qué Dios espera 40 días antes de enviar su juicio? La única respuesta que podemos encontrar, o la respuesta más coherente pudiera ser, es que Dios estaba buscando que ellos se arrepintieran. La santidad de Dios exigía que Él enviara un juicio. Pero la compasión de Dios hizo que Él enviara una advertencia para que ellos se arrepintieran. O para decirlo con otros atributos, la justicia de Dios demandaba destrucción, pero la misericordia de Dios ofrecía una advertencia para que ellos se escaparan de la destrucción. Entonces, si queremos ver dos atributos trabajando preciosamente de justicia y misericordia, está en el libro de Jonás. La justicia de Dios demandaba destrucción, pero la misericordia de Dios ofrecía una advertencia para que ellos escaparan de la destrucción. Por eso fueron 40 días. Le dijo, en 40 días. Dios pudo haber dicho, diles, Jonás, que en media hora voy a destruir todo esto. O en 40 minutos voy a destruir todo esto. Y no lo hizo. 40 días. Ahí está la misericordia de Dios. Ahora, la predicación de Jonás consistía en el anuncio de un juicio. La predicación de Jonás incluía una advertencia. Y esto nos debe recordar que cuando nosotros predicamos el Evangelio, parte de predicar el Evangelio implica advertir a la gente qué les sucederá si no se arrepienten. Jesús dijo a la gente, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Esto es Jesús. Es una advertencia. Es cierto que es una invitación que debemos hablar del amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hablamos de la gracia de Dios en Cristo. La cruz es la mayor expresión de la gracia de Dios, de la compasión, de la misericordia. Queremos llamar a los pecadores y decirles que ese Dios a quien anunciamos es un Dios bueno, misericordioso, compasivo, y que ellos tienen que creer y arrepentirse. Pero eso incluye advertirles qué pasará si no lo hacen. La predicación de Jonás nos recuerda eso. Es un llamado, es una advertencia y es un anticipo de que un día habrá un juicio. ¿Cuál fue la respuesta de los ninivitas? Versículos 5 al 9, vamos a leerlo. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Versículo 6.
Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Esto quiere decir que el rey de Asiria hizo proclamar un edicto real, fue una ley que proclamó. Un ayuno nacional convocó el rey ante la predicación de un hombre como Jonás. Digo un hombre como Jonás porque ya hemos visto que si hay algo que caracteriza el carácter de Jonás es que es egoísta, es cabezón, es desobediente. La predicación de Jonás causó un avivamiento en Asiria, al punto que el rey o el equivalente al presidente dice: hay una ley, todo el mundo ayuno, todo el mundo silicio y ceniza. Voy a explicar ahora qué significa eso. Versículo 8. Sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Versículo 9. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Ahora, quiero decir algo que estaba leyendo. Dice: ¿por qué razón le creyeron a Jonás los hombres de Nínive? ¿Cuál fue la razón por la cual la respuesta fue tan inmediata en un sentido? Algunos creen que ellos tomaron en serio la predicación de Jonás porque parece que la ciudad se enteró de lo que le había pasado a Jonás. Parece que fue un evento, los marineros vieron eso, que tiraron a Jonás, que el mar se calmó, vino un pez, lo agarró, y parece que ellos comenzaron a contarle, dicen los historiadores, que ellos comenzaron a contarle a todo el mundo en Nínive lo que había pasado, la tempestad, el pez, Jonás siendo tirado al mar y demás, y que esa fue la razón de que ellos ya tenían un cierto temor, y por eso es que escucharon la predicación de Jonás. No sabemos eso, no sabemos. Algunos van al extremo de decir que en ese tiempo se conocía que los jugos, si podemos llamar jugos gástricos de los animales o de los peces, producían cierto color en la piel, y que esos jugos gástricos o ese líquido que tenía este pez lo había marcado a Jonás, y que la gente cuando lo miraba decía: este hombre estuvo en un vientre de un animal grande y ha sobrevivido. Pero son todas especulaciones, son solamente teorías. Lo cierto es que cuando escucharon a Jonás se arrepintieron. Cuando escucharon el sermón o la advertencia de Jonás, ellos se arrepintieron. Ahora, el rey declara ayuno a todos, el rey declara: vístanse de cilicio y ceniza. Esto era una práctica antigua para expresar lamento, para expresar tristeza y arrepentimiento por el pecado. Cilicio, se ponían cilicio, y cilicio era como un manto que hacían de pieles de camello, por ejemplo, o pieles de cabras. ¿Qué pasaba? Cuando las pieles de camello y cabra se secaban, eran bien ásperas, y usarlas era incómodo y te hacía daño. Y ponerlas era como una expresión de lamento lo que ha pasado. Era una expresión de arrepentimiento, de vergüenza, de tristeza por lo que había pasado, y lo mismo sentarse en ceniza. Ahora, yo sé que surge esta pregunta porque los versículos 7 y 8 dice que hasta los animales ayunaron, y que hasta los animales se le dijo: pónganse cilicio. El versículo 7 y 8 dice: e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, bueyes y ovejas. No se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse animales. Clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Y uno encuentra un sinnúmero de por qué ellos hicieron esto. ¿Por qué lo ponen a los animales a ayunar? ¿O por qué lo ponen a los animales a vestirse también de cilicio? Yo creo que la respuesta más sencilla, más básica es que esto de hacer ayunar a los animales
era una práctica muy común en el Medio Oriente, especialmente los persas. La nación de Persia, los persas, tenían por costumbre traer a los animales cuando habían servicios fúnebres o funerales. Y parece que esto de incluir a los animales en el ayuno es solamente una expresión de esa práctica que había en el Medio Oriente. Cuando uno lee un pasaje como este, somos tentados, y está bien que nosotros nos preguntemos, ¿pero de verdad ellos tenían miedo de ser castigados o de verdad hubo un arrepentimiento genuino? ¿Qué pasó? ¿Fue un arrepentimiento genuino de los ninivitas o en realidad solo se asustaron por el juicio que venía? Y mi respuesta sería, no. El arrepentimiento de ellos, en efecto, fue un arrepentimiento genuino. Y lo voy a decir por dos razones. Lo que estoy tratando de explicar es, ¿se arrepintieron de verdad ellos o solamente estaban asustados de un juicio? Mi respuesta sería, sí, estaban asustados de un juicio, pero ese susto los llevó al arrepentimiento. Lo quiero decir por dos razones. ¿Por qué creo que fue un arrepentimiento verdadero? ¿Verdad? Yo quiero, por ejemplo, quiero hacer la comparación. Usted va y usted le dice a su compañero de trabajo, usted le predica el evangelio, bien bonito, le habla de la gracia, de todo esto, lo otro, y no responde. ¿Ok? Y no dice, ¿sabes qué? No, yo estoy bien, no. Y usted le dice después, pero déjame decirte, tú te puedes ir al infierno si tú rechazas a Jesucristo. Y que él diga, me voy al infierno. No, yo quiero. Entonces cuestionaríamos si de verdad es un arrepentimiento genuino, como lo pudiéramos cuestionar aquí. ¿Será que ellos se arrepintieron o será que ellos tuvieron temor del juicio? Bueno, lo que podemos decir es que el temor del juicio fue genuino. Ellos se asustaron de que Dios los iba a castigar y eso los llevó a arrepentirse de sus pecados. Por dos razones quiero decir eso. La primera es porque nosotros hemos leído aquí que ellos reconocieron su maldad. Si usted lee el versículo 8, mire lo que dice. Cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino. Ellos entendieron que estaban mal y ellos reconocieron su pecado y ellos quisieron abandonar su pecado. La oración no tiene que ver solo con líbrame de este juicio, no quiero juicio. No, había una conciencia de que ellos estaban mal. Pero la segunda razón que me parece más convincente para decir el arrepentimiento de los ninivitas fue genuino, fue el hecho de que Dios es quien conoce los corazones, incluyendo el corazón de los ninivitas. Si el arrepentimiento de los ninivitas hubiese sido falso, Dios no los perdona. Pero en efecto vemos nosotros que Dios los perdonó. Conclusión, fue un arrepentimiento genuino. Esa fue la respuesta de los ninivitas. Número 1, la predicación de Jonás. Número 2, desde los versículos 5 al 9, ¿cuál fue la respuesta de los ninivitas? Fue arrepentimiento, aunque dice el texto que ellos creyeron también, ¿verdad? Ellos creyeron y se arrepintieron. Número 3, ¿cuál fue la respuesta de Dios? ¿Cuál fue la respuesta de Dios ante el arrepentimiento de los ninivitas? Versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dios vio que estos hombres se arrepintieron del mal y Dios no ejecutó el juicio. Es decir, Dios los perdonó. Ahora, yo sé que algunos se erizan cuando escuchan palabras como Dios se arrepintió. Quiero tomar unos breves minutos para explicar esto de, ¿tú me estás diciendo que Dios se arrepiente? Sobre todo si usted entiende la connotación de la palabra arrepentimiento. Por lo general, la palabra arrepentimiento describe un pesar o un dolor por haber hecho algo malo o por haber dejado de hacer algo
Eso es una forma de explicar el dolor porque sientes arrepentimiento. Es un dolor que sientes porque has hecho algo mal o has hecho algo que derivó en algo malo o te equivocaste. Y la palabra arrepentimiento tiene otra connotación también que implica cambiar de opinión. Cambiar de opinión porque quizás ahora tengo una mejor visión de la situación y voy a decidir, me arrepentí de hacer esto, mejor voy a hacer esto. A veces usamos la palabra arrepentimiento así, y cuando se refiere a los hombres tiene esa connotación. Pero estas nociones de arrepentimiento no pueden ser atribuidas a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede sentirse mal por haber hecho algo malo. Porque Dios no hace nada malo. Y segundo, porque Dios no puede cambiar de opinión, porque eso sería cuestionar de que lo pensé mejor ahora. Estaríamos contradiciendo. Si decimos que eso se aplica a Dios, estaríamos contradiciendo 4 atributos de Dios. Si nosotros le atribuimos a Dios la noción de arrepentimiento humano, a Dios. Por ejemplo, si Dios hace cosas que están mal, estamos cuestionando su bondad y su santidad. Y si Dios hace cosas equivocadas como nosotros, estamos cuestionando su sabiduría. Y si Dios cambia de opinión porque ahora se enteró de algo mejor, estamos cuestionando su omnisciencia, que Dios conoce todas las cosas. Por lo tanto, si usted y yo cuestionamos su bondad, su santidad, su sabiduría y su omnisciencia, no puede ser Dios, no puede ser digno de nuestra confianza. Conclusión, el sentido de la palabra arrepentimiento para Dios no puede ser usada en el mismo sentido que lo usamos para nosotros los hombres. ¿Se entiende eso, mis hermanos? Ahora voy a explicar en qué sentido la vamos a usar, porque la Biblia dice en Jonás 3 que se arrepintió Dios. Antes de explicar eso, quiero poner otro texto en la balanza. Usted recordará la historia, seguramente cuando avance el año vamos a llegar a la historia de Balac y Balaam en Números 23. Balaam le dice a Balac: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ahí está contundente. En otras palabras, Balaam le estaba diciendo a Balac: Dios no es como nosotros que se arrepiente. Aparte de eso, la Biblia dice: yo Jehová no cambio, en él no hay mudanza ni sombra de variación, él es el mismo ayer, hoy y siempre. Ahora quiero explicar en qué sentido. Si la Biblia, porque usted recordará que no es el único pasaje en la Biblia donde habla de que Dios se arrepintió. Hay varios textos en la Biblia que nos apuntan a eso. Hay dos sentidos en que se usa arrepentimiento, la palabra arrepentimiento en relación a Dios. Hay dos connotaciones. La primera es el sentido de dolor en el corazón de Dios. Cuando la Biblia describe Dios se arrepintió, se debe entender primeramente como dolor en el corazón de Dios, pesar, grief. La segunda connotación o la segunda idea describe la disposición de Dios de mostrar misericordia o de tratar con misericordia o perdonar en lugar de castigar. Estas dos ideas, describen cuando la Biblia habla de Dios se arrepintió. Son dos maneras distintas de usarla y la quiero probar. El primer sentido, cuando usted lea otra vez en su Biblia y usted encuentra la expresión Dios se arrepintió, una de estas dos cosas significa. No se atribule, o si alguien viene algún día a preguntarle: oye, pero aquí yo veo que Dios se arrepiente, usted le va a decir: hay dos maneras como la palabra arrepentimiento se usa para Dios. La primera describe Dios se arrepintió, es que a Dios le dolió en su corazón. Y la segunda es, cuando dice Dios se arrepintió, está describiendo una disposición de Dios que en lugar de castigar,
ahora quiere tratar con misericordia. La voy a probar las dos maneras. La primera, dolor de corazón. Usted recordará Génesis 6. Nosotros hemos leído esto. Génesis 6:5 es el primer relato de la descripción humana en cuanto a la maldad. Dice Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Mire la descripción tan grave. Dios vio y dijo, esto está grave. Ese es versículo 5. Versículo 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. Y dice, y le dolió en su corazón. Ahí está arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento para Dios? Un dolor en su corazón. Otra manera otro texto que nos dice esta manera. Usted recordará el primer rey de Israel. ¿Quién fue el primer rey de Israel? Está grave la cosa, ¿eh? El primer rey de Israel fue Saúl. Digo está grave porque no todos respondieron. El primer rey de Israel fue Saúl. Y Saúl fue un desastre. Y escuchen lo que dice 1 Samuel 15:35. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Ahora, arrepentía, quiero enfatizar en esto, porque esto no es cuando usted y yo nos arrepentimos. No, era un dolor. El texto lo dice. Escucha lo que dice 1 Samuel en el mismo texto, versículo 11. Dios dice, me pesa, me duele haber puesto por rey a Saúl. ¿Qué es lo que significa Dios se arrepintió? A Dios le dolió en su corazón. Eso es número 1. Número 2, el segundo sentido es una disposición de usar misericordia. Cuando la Biblia dice Dios se arrepiente, está describiendo una disposición de Dios de mostrar misericordia en lugar de castigar. 2 pasajes, Éxodo 32:14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Se arrepintió del mal que dijo. En otras palabras, no los voy a tratar con justicia, les voy a mostrar misericordia. Un texto más, Jeremías 26. Quizá oigan el pueblo de Israel y se vuelvan de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Estos dos pasajes está diciendo, estos dos últimos pasajes, que Dios habla de perdonar. Cuando nos dice se arrepintió, significa que Dios decidió no castigarlos justamente, sino a tratarlos con misericordia. Y ese es el sentido del pasaje de Jonás 3. Conclusión. Cuando la Biblia dice que Dios se arrepiente, no debe ser entendido en el mismo sentido que un hombre se arrepiente. Si nosotros tomamos en cuenta todos estos pasajes que hemos leído y otros más que hablan lo mismo, descubrimos que hay dos sentidos en que la palabra arrepentimiento se usa en relación a Dios. Una es un pesar o un dolor en su corazón, como en el caso de Saúl, y otra describe la disposición de Dios de mostrar misericordia en lugar de mostrar justicia, como en el caso de Éxodos o como en el caso de Nínive, que Dios decidió tratarlos con misericordia. Amén. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Compasión y misericordia. Jonás predica, advierte de un juicio. Nínive se arrepiente, declaran un ayuno nacional, se visten de cilicio, se sientan sobre ceniza como expresión de su lamento, de su dolor, de su arrepentimiento, y Dios decide perdonarlos. Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Amén. Quiero dejar 4 observaciones de este pasaje y con eso nosotros terminamos. 4 palabras de aplicación. Número 1, y todo en función de este
de este texto que nos presenta Jonás. Nuestra única responsabilidad, mi hermano, mi hermana, es anunciar la salvación. Nosotros hemos visto que Dios hace responsable a Jonás de anunciar el mensaje de Dios. Dios no hace responsable a Jonás de que los ninivitas se conviertan. Usted y yo, mi hermano, mi hermana, no tenemos ningún poder para salvar pecadores. Nosotros no tenemos ningún poder para convertir a nadie, para cambiar corazones. Y Dios no nos hace responsables de eso a nosotros. Nosotros solo somos responsables ante Dios de anunciar el mensaje de salvación. Somos responsables de predicar el evangelio, de presentar las buenas nuevas, de anunciar que hay gracia, que hay perdón, que hay esperanza, que hay compasión, que hay restauración en Dios. Número 1. Número 2. Tomando en cuenta el versículo 5 y el versículo 8, que ellos creyeron y ellos se arrepintieron. Dos cosas importantes. A eso le deberíamos llamar la moneda que tiene dos caras. La moneda de la conversión tiene dos caras. Una cara es la fe y otra cara es el arrepentimiento. No puede haber fe genuina sin arrepentimiento, no puede haber arrepentimiento genuino sin fe. Una conversión bíblica debe contemplar ambos aspectos, la fe y el arrepentimiento. Esto quiere decir, desde un aspecto práctico, quiero decir unas cuantas cosas prácticas aquí. La invitación que usted le hace a los incrédulos debe incluir un llamado a confiar y un llamado al arrepentimiento. Esa es la respuesta que usted y yo debemos buscar en las personas. Fe y arrepentimiento. ¿Por qué esto es importante? Yo estoy seguro que usted se ha encontrado con personas que nos dicen esto. Yo busco a Dios a mi manera. ¿Usted le ha escuchado a personas decir así? ¿Sí? Qué bonito suena, ¿eh? Yo busco a Dios a mi manera. O dice, cada uno hace lo que puede. Cada uno adora a Dios como crea mejor hacerlo. Mi hermano, mi hermana, si usted le dice, ok, está bien, usted le está haciendo un daño a esa persona. Nosotros no podemos decirle, está bien, adora a Dios a tu manera. No. ¿Qué tenemos que decirles a ellos? Nosotros tenemos que sacarlos del error y decirle cosas como, nosotros no buscamos a Dios en nuestros propios términos. No, nosotros no adoramos a Dios según nos parece mejor o según nuestras preferencias. ¿No? Como dice uno, con tal de que tú busques a Dios, no importa si son musulmanes, si son judíos, con tal que tú busques... No. Porque en ese caso, somos nosotros los que nos estamos constituyendo en dioses, quienes determinamos cómo se debe adorar a Dios. Aparte de eso, nosotros creemos que Dios nos ha dejado en la Biblia su palabra. Y en su palabra, Él nos ha dejado la forma como debe ser adorado y la manera como Él debe ser buscado. ¿Verdad? No es, ahí te dejo y haz lo que tú quieras, lo que tú puedas. No, nosotros estamos a punto de empezar a leer el libro de Levíticos en nuestra lectura del año. Y usted va a encontrar que Dios no deja nada para que usted y yo improvisemos. Usted va a ver Dios muy puntual, muy preciso. Haz esto, le pones esto, lo forras de esto, le quitas acá la medida tal, el fuego tiene que ser así, el fuego no debe tener esto, lo otro. Y si trae fuego extraño, te vas a morir, como pasó con unos sacerdotes. Nosotros debemos apuntarlos a su palabra, y su palabra nos dice que el único medio para acercarse a Dios es Jesucristo. Y la manera como nos acercamos a Jesucristo es con fe y arrepentimiento. A los hombres le tenemos que decir, Dios no acepta una obediencia que sea conveniente para ti.
No. No es all you can eat. Whatever you want to eat, do whatever you... No. Dios no acepta una adoración según nuestros criterios. Nosotros no determinamos cómo obedecer a Dios, es Él quien determina cómo se le debe obedecer. La manera más sencilla, mis hermanos, de presentarle el Evangelio a una persona es apelando a lo que ellos están buscando. Todos tus amigos, familiares, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, todos tienen algo en común. Ellos quieren ser felices. Por lo general no hay una persona que diga yo no quiero ser feliz. Todos quieren la vida bienaventurada y nosotros tenemos que decirles a ellos, la vida bienaventurada solo la podemos encontrar en nuestro Creador. Tan sencillo. Tú quieres explicarle algo a alguien que venga a la iglesia, tiene que acercarse a Dios porque solamente a través del Creador tú obtienes la vida bienaventurada. La vida de bendición que tú deseas, amigo, amiga, jefe, compañero de trabajo, la vida de bendición que tú estás buscando, eso tú lo puedes dar por sentado, todos están buscando, aún el que te parece más amargo en tu trabajo está buscando ser feliz. Y tú le tienes que decir, Pedrito, Luchito, Carmencita, Sandrita, Robertito, compañero de trabajo, Mike, John, whatever, lo que sea su nombre. Tú le tienes que decir, la vida de bendición que tú deseas solo es posible cuando vivimos en comunión con Dios y en obediencia a Dios. Esas dos cosas. No hay vida de felicidad sin comunión con Dios y sin obediencia a Dios. No hay. La verdadera dicha, la verdadera felicidad que buscamos solo es posible cuando estamos en comunión con nuestro Creador y vivimos en obediencia a Él. Y esa comunión es solo por medio de Cristo, comunión con Cristo, y esa obediencia empieza, ¿cómo empieza? Creyendo y arrepintiéndote. No es déjame a mi manera, yo, no. Dios establece cómo nosotros debemos adorarle y servirle. Y la adoración a Dios y el servicio a Dios y la obediencia a Dios empieza con fe y arrepentimiento. Y eso nosotros tenemos que decírselo al mundo. Número 4, Dios, esto lo habíamos dicho de alguna manera en el último servicio, Dios se duele con la maldad del hombre. Dios no quiere, mi hermano, mi hermana, con toda la maldad que hay en el mundo, Dios no quiere que el malo muera. Él quiere que se arrepienta. Y eso a nosotros, creyentes de día de adoración, nos debe motivar a la evangelización. Dios está dispuesto a perdonar al más duro de los pecadores. Al más duro al más insensible, al más arrogante, al más insoportable. Dios está dispuesto. Dios solo está esperando que nosotros les prediquemos. El Dios que un día, mi hermano, mi hermana, se compadeció de nosotros cuando éramos pecadores que lo ofendíamos todo el tiempo. El Dios que un día nos trató con misericordia cuando vivíamos ignorándolo, cuando éramos sus enemigos. Ese mismo Dios todavía quiere la salvación de pecadores que lo ofenden, todavía tiene misericordia de quienes lo ignoran y todavía se compadece de sus enemigos. Dios está salvando, mi hermano, y Dios puede salvar, pero Dios usa su iglesia para salvar. Amén. Eso es lo que le dijo el profeta Ezequiel. ¿Acaso me complazco yo de la muerte del impío? No, yo quiero que él vuelva de su camino y que viva
Pablo decía, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pedro decía, Dios no quiere, o más bien, Dios quiere que ninguno perezca, que ninguno muera, sino que todos vengan al arrepentimiento. Por cosas como estas, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Haz trabajo de evangelista. Por eso Pablo llamaba a los hombres como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliaos con Dios, decía el apóstol Pablo. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ponte a cuentas con Dios, decía el profeta Isaías. Nosotros estamos llamados a llamar a los hombres a ponerse a cuentas con Dios. Vosotros sois la sal de la tierra, decía Jesús, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos la luz del mundo. Un compromiso con el evangelio en los días malos implica ciertamente un compromiso con la evangelización de los perdidos. Presentar el mensaje del evangelio. Descansa, mi hermano, mi hermana. Tú no eres responsable de cambiar los corazones. Dios hace eso. Pero tú y yo sí somos responsables de sembrar y de regar. Y cuando usted y yo sembramos y regamos, Dios da el crecimiento. Dios cambia corazones. Dios cambia corazones. No se asuste, especialmente nosotros, aquellos que vivimos etapa de adultos y pecamos como adultos sin Cristo. ¿Quién diría que alguna vez usted, un pecador endurecido, que amaba el sexo ilícito, que amaba el alcohol, el entretenimiento, centrado en su vida, obsesionado con usted mismo, indiferente, un día Dios cambió nuestros corazones? Porque alguien se dignó a hablarnos de Jesucristo, a presentarnos a Jesucristo. Yo he dicho esto un montón de veces. A nosotros nos predicaron por primera vez en febrero del 93. Llegamos de Perú el año 93 y la persona que nos hospedó no era familiar nuestro, era un amigo de mi mamá, de mi papá. La primera noche que llegamos era un creyente. Él bajó al basement y comenzó a predicarnos el evangelio. ¿Y sabe qué hicimos nosotros? Nos burlamos de él. Mis hermanos, Alberto y Marlon y yo, para que no me echen, nos burlamos de él, porque él era así. Pero él, cuando hablaba de Jesucristo, era como que estaba hablando de un plato de comida, ¿verdad? Él hablaba como un plato de comida y él decía Jesucristo y esto, y nosotros lo mirábamos pecadores, endurecidos, amantes del pecado, enemigos de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados, y él bajaba y nos hablaba de Jesucristo, y nos hablaba de Jesucristo, y nos hablaba de Jesucristo. Nos llevaban a jugar fútbol, no íbamos a la iglesia, pero nos llevaban a jugar fútbol, y hacíamos un círculo y nos tomábamos de la mano. Los tres éramos los únicos impíos de ese grupo. Y oraban, Señor, ahora que jugamos, protégenos. Y los que jugaban más sucio éramos nosotros. Y pateábamos a todo el mundo,
Al pastor, yo recuerdo una vez le di un patadón y le dije, lo miré así, como yo no sabía que era el pastor, le pregunté, ¿quién es ese tipo? El pastor de la iglesia, me dijeron. Y nos predicaban el evangelio, y nos predicaban el evangelio. Nosotros, ¿sabes qué decíamos? Ya nos tiene podrido este señor. Y nos predicaban el evangelio. Y nos predicaban el evangelio. Y nos mostraban amor. Y nos mostraban amor. Yo empecé a trabajar en el año 94 en un consultorio dental. Y la doctora de ese lugar, Miriam Lamus, una doctora bogotana que se había graduado de la Javeriana, desde el primer momentito comenzó a predicarme el evangelio. A predicarme el evangelio. Ella fue la que me regaló mi primera Biblia. A predicarme. Y a mí me importaba un pepino. Llegó otro doctor. Y yo decía, bueno, me van a dar un alivio ahora. Y el doctor era un dominicano, el doctor Eddie Ferreira, cristiano para colmo. Y él me hablaba de Jesucristo. Y él me hablaba de Jesucristo. Yo doy gracias a Dios por esas personas que no se rindieron, que no se intimidaron, que no se desanimaron con mi indiferencia. Me predicaron el evangelio. Hasta que el Señor me abrió mis ojos. El año 99, porque cuando conozco a la muñeca, mi esposa, ella no era cristiana, yo tampoco, pero resulta que su hermano mayor era un creyente. Y cuando íbamos a su casa, él ahí, el único creyente, él era la única oveja blanca de esa casa. Y él nos predicaba el evangelio, ¿verdad, mi amor? Nos predicaba el evangelio, nos predicaba. Ahora, él tenía un particular estilo. Él nos mandaba al infierno todos los días. Y nos hablaba, y nos hablaba, y nos hablaba. Hasta que Dios usó eso, y abrió nuestros ojos. Y en el 99 mi esposa y yo vinimos a Cristo. Cambió nuestros corazones. Dios nos dio un vuelco con el evangelio por personas que tomaron en serio esto. Predicar el evangelio. Oh, mi hermano, mi hermana, que tomemos en serio en días tan difíciles la predicación del evangelio. Amén. Que Dios use su palabra. Vamos a orar.